Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones. Hey friend, I haven't seen you much. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy es todo un placer en estas épocas de Navidad darnos un espacio para la reflexión. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro con Ciencia Pública. El día de hoy vamos a tener un tema supremamente importante, sobre todo para el futuro de nuestro país. Vamos a hablar sobre la reincorporación de las FARC en un escenario de economías criminales de la coca, lo que ha significado la gobernanza rebelde, una gobernanza criminal. En algunas regiones tan interesantes, en el municipio de Argelia y El Tambo. Esto está ubicado, obviamente, en el departamento del Cauca. Para hablar sobre esta investigación, pues que está desde el año 2016 y tiene un desarrollo supremamente importante para el orden de la paz del país, pues hemos invitado al profesor Óscar Eduardo Valencia. Él es el líder de esta investigación, él es politólogo de la Universidad del Cauca y una maestría en Ciencia Pública de la Universidad de Montreal en Canadá. Sus temas de investigación se centran, pues, obviamente en la construcción local de paz en Argelia y Lerma en Cauca, en la internacionalización del conflicto armado doméstico. Es profesor de planta en la Escuela de Administración Pública y se encuentra actualmente, desempeña sus labores en el territorio del Cauca. Él lidera el núcleo de espacio, tiempo y territorio. Soy Yolanda Gaitán y será un placer conversar con el profesor Óscar Eduardo Valencia alrededor del tema de la gobernanza en zonas cocaleras después de la reincorporación de ex insurgentes que durante décadas han participado en la construcción de un orden social local, incluida la regulación de una economía, dijéramos, al margen de la ley, y mientras que se van reincorporando a la vida civil. Esto es un tema que no nos cansaremos de analizar, de escuchar, sobre todo en el ámbito de la administración pública, que es ese espacio donde se está desarrollando esta interesante, importante investigación, puesto que él está en el Cauca y desde ese territorio, entonces nos conectamos con el profesor Valencia. Profesor, bienvenido, y para iniciar entonces ya en pie firme con nuestra charla tan interesante y que hemos motivado a nuestros radioescuchas, primero que todo, profesor, cuéntenos algo sobre el municipio de Argelia. Ubíquenos, por favor, en ese contexto, en medio de esta cordillera. ¿Qué es el municipio de Argelia? ¿Cómo se constituyó? ¿Y por qué llegamos a esta situación un poco dolorosa sobre el tema de estos ambientes de nuevas gobernanzas o de gobernanzas que dialogan entre sí y que muchas veces no los entendemos muy bien algunos colombianos? Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. En efecto, el municipio de Argelia es muy interesante para comprender lo que está pasando en el posconflicto en este momento en el país, y pienso que el municipio de Argelia es un microuniverso para entender las diferentes problemáticas que asisten al país, para entender, digamos, este proceso de transición del conflicto a una construcción estable y una construcción de paz estable y duradera. Argelia es importante por varias razones. Primero, su ubicación geoestratégica. Es epicentro en este momento
del conflicto aquí en el Cauca y de la política misma de seguridad del presidente Petro con la Operación Perseo. Tiene una ubicación geoestratégica que está situada en el sur del Cauca, en la cordillera occidental y va bajando hacia el Pacífico. Entonces, esa ubicación estratégica es en este momento disputa entre varios grupos de disidentes por el acceso a rentas. El 15% de la producción mundial circula por este cañón que es estratégico y que está constituido por Argelia, El Tambo, López de Micay y Timbiquí. Estos dos primeros municipios, Argelia y El Tambo, son los mayores productores de hoja de coca en el Cauca. Entonces, estamos hablando de un municipio que tiene una ubicación geoestratégica. Segundo, la segunda razón es que cuando estaban las extintas FARC, estuvo el Frente 60 en este municipio. Para que nos hagamos una idea de la importancia geoestratégica que referí en el punto anterior, solamente las FARC tuvo un frente para un municipio y fue en Argelia. Eso nos da muestra de eh, la importancia de Argelia en la geoestrategia de este grupo aquí en el municipio. Y tercero, Argelia, digamos que tiene unas condiciones políticas, económicas y sociales importantes para entender la problemática de la implementación de los acuerdos de paz. Primero, Argelia está, la mayor parte del territorio está en ley segunda, es decir, es una área de reserva forestal para la conservación de la fauna y la flora. Segundo, es un municipio que es epicentro de la confrontación en este momento en el Cauca, de grupos disidentes y nos permite entender, digamos, las dinámicas de lo que está pasando en este momento con la implementación de los acuerdos y con el rearme de muchos excombatientes aquí en este municipio. Muy bien, gracias, profesor, por darnos ese referente que hay veces entre tantas noticias e información, muy poco nos acercamos a esas realidades que usted tiene la oportunidad de vivenciar desde las realidades del Cauca esta situación. Y en eso viene mi segunda pregunta. ¿Por qué el interés de investigar el posconflicto en Colombia, especialmente desde la Escuela Superior de Administración Pública? Y en ese ámbito, ¿cuáles consideran ustedes fueron los principales logros y los desafíos de esos acuerdos de paz, especialmente pues el acuerdo con las FARC? Y desde esa perspectiva sociopolítica y del posconflicto, dijéramos para resaltar cuáles fueron esos principales logros y desafíos. Bien, pues de parte de la Escuela Superior de Administración Pública en la Territorial Cauca, pues estamos, digamos que en una geografía y en un laboratorio para estudiar las problemáticas del país inmejorable, ¿sí? Entonces eso hace que nosotros tengamos, digamos, aquí en la territorial un compromiso mayor por estudiar lo que está pasando en este momento en Argelia, que es epicentro, insisto, de las disidencias y de la política de seguridad con la Operación Perseo. Digamos que es un municipio que ha sido muy televisado en los últimos días, particularmente en el corregimiento del Plateado, como digamos, como un giro de la política de seguridad del presidente Petro. Entonces eso desde aquí, desde la territorial, nos ha conllevado un compromiso por estudiar estas problemáticas. Particularmente soy el líder de la línea de investigación sobre derechos humanos y construcción de paz. Entonces, digamos que esos son los principales, digamos, motivos por estudiar esta problemática. Finalmente, digamos, con esta investigación que se ha empezado, digamos, empezó como mucho antes de mi ingreso a la escuela como profesor de carrera y desde el 2016 que empiezo a seguir todo ese proceso como investigador. eh,
inquietado un poco sobre qué iba a pasar en un municipio que es uno de los mayores productores de hoja de coca en el Cauca, sobre la reconfiguración del orden social con la inminente salida en ese momento de las FARC de ese territorio. Entonces yo pienso que esto me ha permitido comprender sin lugar a dudas las limitaciones que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz. Y entre esas limitaciones, la investigación nos ha permitido constatar, digamos, varias limitaciones. La primera es, eh, y es algo muy actual, ¿no? Con la política de compra de la hoja de coca, particularmente en el municipio de Argelia por parte del presidente Petro en este momento, es comprender que si bien es cierto, eso puede representar un bálsamo para estas poblaciones que están totalmente desarticuladas del mercado y de las instituciones del Estado central, pues no representan un mayor cambio. Primero porque muchos de los que tienen tierra en Argelia son propietarios, pero no tienen los títulos no tienen los títulos de propiedad de esas tierras, porque Argelia está en zona de reserva forestal. Es decir, la gente tiene la tierra, pero no los títulos. Y entonces en un escenario de esos, pues es muy difícil que se vaya a invertir, porque no hay seguridad frente a los títulos de propiedad de estas áreas. Y eso nos permite entender que la lógica del acuerdo de paz tenía eminentemente una orientación redistributiva, pero que no iba a producir las transformaciones que uno esperaba. Por ejemplo, en Argelia casi 5.000 familias aproximadamente se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, aproximadamente 14.000, ¿sí? Para que nos hagamos una idea. Pero eso no estuvo asociado a una llegada del Estado con todo lo que se prometía en el acuerdo, transformación, digamos, de toda la infraestructura que había en este municipio, totalmente sin vías. Segundo, los proyectos productivos no llegaron como se estaban. Entonces, en un escenario de estos de incapacidad de generar las condiciones estructurales que se esperaban, crear un mercado estable que pudiera desplazar el principal producto de la economía, que es la coca, sin un desarrollo técnico, sin acceso a créditos, sin las transformaciones que uno esperaba ni la llegada de los proyectos productivos, pues en ese escenario lo ilegal, es decir, la producción de la hoja de coca, se convertía en una alternativa. Entonces eso nos permite entender que si bien el gobierno hubiera cumplido, y no ha pasado como se ha encontrado, como se ha documentado en la evidencia, eh, pues no necesariamente se hubieran logrado las transformaciones. Primero, por la lógica misma del acuerdo, una lógica redistributiva, no se crearon los proyectos productivos que se esperaban, y eso tiene que ver con algo muy importante. Y que nosotros hemos visto en una investigación reciente que ha hecho la Universidad de los Andes hace menos de un mes. El Estado no tenía la capacidad eh, institucional para capturar los recursos necesarios y poder orientar las transformaciones que se consideraban y que se contemplaban en el acuerdo. No tenía la capacidad. Y eso lo estamos viendo en este caso en Argelia. Todos esos problemas estructurales pues han dejado aflorar y han recrudecido el conflicto, algo que voy a hacer referencia más adelante, porque estamos ante otro conflicto, una naturaleza muy diferente a la que estaba antes del acuerdo y a lo que estamos viendo el día de hoy. Perfecto, profesor. Precisamente en sus documentos de investigación del equipo de ustedes en Cauca, plantean algunos términos o lo que llamamos también categorías que sería como interesante ir definiendo con mayor claridad y sobre todo para el común de las personas que no estamos viviendo esa realidad y lo vemos desde la teoría, tal como usted dice. Una cuestión es lo que está escrito, lo que se pretende en esos planes, y otra es la realidad cuando se llega al territorio. Y ustedes en las investigaciones hablan mucho sobre o tocan el tema
de gobernanza rebelde a la gobernanza criminal. También hablan sobre un Estado sustituto. En estos ámbitos y en estas relaciones económicas, políticas, sociales, ¿a qué se refiere ese tipo de gobernanza más aún cuando estamos en este ambiente hablando de temas de la administración pública? Bien, es una pregunta interesante para poder entender los hallazgos que he encontrado desde el 2016 hasta el presente. Ese artículo, la reconstrucción del orden social tras la reincorporación de las FARC, de la gobernanza rebelde a la gobernanza criminal, es un artículo que estoy terminando con el profesor José Antonio Gutiérrez de la Universidad de York en Reino Unido, que estamos en coautoría con la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad de York. Pues hemos definido esas tres categorías que son muy importantes para entender el problema. Empecemos con el estado sustituto. Eh, las FARC tuvieron un comportamiento en las áreas donde tuvieron influencia de dos maneras. Un primer comportamiento es que en áreas donde estaban, en áreas geográficas o en municipios donde las FARC tuvo presencia y estaban totalmente desarticuladas del mercado y las instituciones eran muy tenues o inexistentes, las FARC se preocuparon por articular esos municipios creando las mismas instituciones del Estado. Es algo paradójico, ¿sí? Y en ese caso, esto se acompasa muy bien a lo que hemos observado en Argelia. Las FARC no trataron de sustituir o reemplazar el Estado, sino más bien que utilizaron las mismas instituciones del Estado para impulsar las transformaciones y las reformas que particularmente ellos tenían en el territorio, es decir, crear un mercado con la misma economía de la coca, una infraestructura, escuelas, carreteras, hospitales, en el caso de Argelia, con las mismas rentas de la economía de la coca, hicieron lo que el Estado no hacía, pero desde las mismas instituciones del Estado. Entonces se comportaron como un sustituto del Estado. Y en ese escenario, las FARC crearon un orden social y ese orden nosotros nos referimos como gobernanza rebelde. La gobernanza rebelde no significa el control militar de un territorio por la insurgencia, sino más bien la organización política y social de la misma comunidad a partir de la búsqueda de unos objetivos comunes. Y en ese escenario las FARC crearon un orden social en este municipio donde el Estado tenía una presencia muy débil, creando el mercado y las mismas instituciones del Estado a través del Estado mismo. Por una parte, las FARC garantizaban seguridad a la población. De aquí hay una simbiosis y unos intereses de dos actores. Las FARC y las comunidades cocaleras, sin estigmatizar a la mayor parte de la población, ¿no es cierto? La población local, pero es una realidad donde el Estado ha estado presente. Los cultivos de coca fueron, digamos, o han sido y son, pues, medios de subsistencia de esa población local, como se ha documentado en la literatura especializada por diferentes autores aquí en Colombia y en la literatura especializada internacional. Han permitido acceder a recursos para hacer mejoras a sus viviendas, para pagar la educación de sus hijos, para crear la misma infraestructura. Entonces, en ese sentido, la población también se comprometía a las FARC, por ejemplo, a no garantizar inteligencia a grupos contrarios que buscaban alinearse con grupos que no estuvieran de acuerdo con la forma de administrar la hoja de coca o con el mismo gobierno. Entonces había una simbiosis ahí. Las FARC garantizaba seguridad, que no hubiera políticas de erradicación, a cambio la población no garantizaba inteligencia, áreas seguras, suministros y las FARC también garantizaban un orden a los mismos narcotraficantes, que estos no fueran robados por otros
Entonces estos últimos pagaban un impuesto a las FARC. Y con este impuesto las FARC orientaban, y esto lo he hecho con entrevistas de campo a varios excomandantes reincorporados del Frente 60, las FARC daban parte de este impuesto de la renta que se cobraba a los dueños de los laboratorios o a los que comercializaban, no a los raspachines, un impuesto para la creación de infraestructura, de bienes comunes. ¿Sí? Como carreteras, escuelas, hospitales. Y esto ha sido poco estudiado de la administración pública, ¿no? Cómo la esfera informal o ilegal, particularmente la gestión de administración de economías ilícitas, COCA, también provee bienes públicos a actores ilegales, como las FARC. Si bien es cierto que esto no se estudia dentro de la administración pública como actores ilegales, pueden también participar en la formulación de política pública, no quiere decir que no sea importante. Profesor, pues es un tema realmente que lo deja uno bastante sentido y preocupado, ¿no? Por el futuro de estas regiones que poco conocemos dentro de esta problemática que se vive. Ya pues llegamos al final, esperamos en un próximo programa pues seguir dialogando sobre el tema, pero antes de irnos, profesor, esta investigación, ¿cómo puede dar recomendaciones? Si podemos hablar o tratar este término dentro del proceso del posconflicto y especialmente esta investigación, y usted hablaba muy bien de la metodología con diálogos directos a los actores involucrados, ¿cómo puede contribuir esta investigación realmente a cambiar ese orden de Estado tan contradictorio como tan utópico, dentro de este proceso de paz? De varias formas, ¿no? Esta investigación contribuye de varias formas para generar insumos para la formulación de política pública al Estado, particularmente en escenarios donde el conflicto se ha agudizado, como en el caso de Argelia, pero también donde los indicadores de violación de derechos humanos van hacia arriba. Es decir, estamos ante un recrudecimiento de la violación a los derechos humanos peor que como estábamos antes. Entonces, lo primero es que esto genere insumos a través a través de la generación de nuevo conocimiento para que las personas que toman decisiones en política pública estén documentados, informados de los cambios en la naturaleza del conflicto para tener una información mucho más asertiva en lo que pasa en los territorios. Segundo, recientemente dentro de la escuela en la territorial Cauca, hicimos un diplomado sobre derechos humanos y posconflicto precisamente para entender las nuevas dinámicas de lo que está pasando y particularmente pusimos de relieve el caso de Argelia digamos que capacitamos a funcionarios públicos sobre las nuevas dinámicas de conflicto para poder atender a través de las mismas instituciones del Estado las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, esto es importante, primero para generar nuevo conocimiento y segundo, para a partir de capacitar a funcionarios públicos para que puedan atender las demandas de esta población, estos escenarios que están, digamos, experimentando la agudización de la violencia en este momento en Colombia. Bueno, muy bien, profesor. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio. Le reiteramos pues nuestra invitación más adelante para conocer avances en este ámbito y sobre todo conocer los resultados también de este diplomado en relación con una formación frente al posconflicto y todos los retos que tienen los administradores públicos. A nuestros oyentes, Claro que sí. un gran placer de poderlos tener, de conocernos a través de nuestras señales en YouTube, que está ya en nuestros programas. Igual invitar al profesor que puede consultarlos en este canal. Y pues nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo de Ciencia Pública.
Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones.